Este lunes continuaron las protestas antigubernamentales en Irán y por quinto día consecutivo al menos hay 12 personas muertas. El presidente Donald Trump pidió un cambio para los iraníes a través de su cuenta de Twitter. Dijo que el país está fallando en todos los niveles. Los iraníes están hambrientos, también no solo de comida, sino de libertad, dijo Trump. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, rechazó esos comentarios, dijo que Trump está constantemente creando problemas a Irán. Se refirió específicamente a las restricciones de visados y a otros problemas financieros y también le reprochó haber tildado al pueblo iraní de terrorista. Este es el mayor desafío al que se enfrentan las autoridades iraníes desde el año 2009. Los manifestantes denuncian el aumento en el costo de vida, una economía estancada y la corrupción del régimen. Con más, José Levi. Si estas manifestaciones continuaran en los próximos días, una de las grandes incógnitas es qué tendencia puede ser la que logre al final capitalizar tales protestas. Protestas que comenzaron el pasado jueves. En un principio el tema central era el económico, el de lucha contra la corrupción, el dinero que se gasta Irán en ayudar sobre todo militarmente a países como Siria, el Líbano o el Yemen. Pero, ¿qué es lo que ha ido ocurriendo? Conforme han pasado los días, cada vez más las frases coreadas en estas manifestaciones han sido en contra del régimen. Muerte al dictador, muerte a la República Islámica. También otro de los temas que preocupa es que las autoridades cada vez más hablan de personas armadas entre los manifestantes que muchas veces serían las responsables de las muertes. Esto preocupa enormemente. En el régimen decidieron aparentemente, aunque lo califiquen de rumores, bloquear o restringir el acceso al Internet, el acceso a las redes sociales, porque se piensa que algo así puede ser clave para la organización de estas manifestaciones que por ahora no son de millones de personas, pero sí están extendidas geográficamente por una gran parte de Irán. El presidente iraní, Hassan Rouhani, aseguró que las protestas son legítimas, pero siempre que no sean violentas. También acusó a Estados Unidos y a Israel de estar favoreciendo tales manifestaciones y, por ejemplo, dijo que Estados Unidos no tiene ningún derecho a inmiscuirse en los asuntos internos de Irán, siquiera por el hecho de que, según él, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, calificó de terroristas a todos los iraníes. De su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechazó esas acusaciones de Rouhani y las calificó de ridículas. Junto a esto dijo que el pueblo iraní tiene derecho a la libertad. Y de su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo en su cuenta de Twitter una frase que puede ser especialmente significativa. Es tiempo de cambio en Irán. José Levi, CNN, Jerusalén. El presidente iraní Hassan Rouhani aseguró que los enemigos de Irán buscan suscitar caos dentro del país para vengarse de Irán tras sus éxitos políticos e internacionales. Llamó a la unidad nacional para afrontar la situación actual. La mejor respuesta es nuestra unidad nacional frente a este tipo de sucesos y problemas. El primer paso para la unidad es la unión de las autoridades, es decir, el Parlamento, el Ejecutivo, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas, así como de todos los que ostentan alguna responsabilidad. El mandatario persa reconoció la existencia de distintos problemas en el país y pidió que se abra un marco legal más amplio para las críticas. No obstante, también aseveró que el pueblo iraní responderá en las calles a los que suscitan el caos si fuera necesario. Tenemos una población de 80 millones de habitantes. Si en los próximos días fuera necesario que la gente salga a las calles para defender el sistema, verán a una multitud constituida por millones de personas. Pero esto no significa que ignoremos las protestas ni las voces críticas. Tenemos que escucharlas, verlas y convertirlas en una oportunidad. Afirmó que en las marchas hay elementos apoyados desde el extranjero,
pero a la vez aseguró que entre los manifestantes hay un grupo con verdaderas demandas sobre la economía y otras cuestiones. Entre los manifestantes hay un grupo de personas que por sus sentimientos o debido a sus problemas ha salido a las calles y sus problemáticas no se limitan solamente a la economía. El mandatario iraní instó a las distintas corrientes políticas del país a superar las diferencias y a unirse en pos de la seguridad y la estabilidad de la nación, así como de los intereses nacionales. Dani Pérez con información de Ahmad Ashrafi, Hispan TV Noticias. Y ahora nos dirigimos hasta Bogotá, en Colombia, donde el analista político Juan Alberto Sánchez Marín nos amplía esta misma noticia. Muy buena, señor Marín. El papel del régimen israelí y Estados Unidos en los acontecimientos de los últimos días en Irán es un asunto reconocido por expertos. ¿Cómo valora esta hipótesis? Un saludo muy atento, como siempre. Mire, yo creo que los Estados Unidos se han valido a lo largo de la historia de todo tipo de estratagemas para sabotear lo que son los procesos, para desestabilizar países, para generar toda clase de acciones, de discordias, resumiendo, para provocar acontecimientos que redunden en su propio beneficio, en el suyo propio, de sus gobiernos, de sus corporaciones, de sus intereses en general o las de sus aliados. Los Estados Unidos pues ven el mundo como un tablero de ajedrez, donde ellos son los dueños de sus fichas, pero también del mismo tablero y donde no puede haber una sola ficha del oponente. Se trata de un control global hegemónico en el que cualquier manifestación de soberanía es terrorismo y en donde cualquier teoría mentirosa, cualquier acusación falsa pues es válida para llevar a cabo cualquier acción. Yo creo que en el caso específico de Irán pues hay muchos antecedentes de estas actuaciones que involucran todo tipo de ofensivas, desde espionajes, desde los bloqueos mismos, el bloqueo infame, desde los ataques informáticos, etcétera, etcétera. Irán tiene una posición geoestratégica de enorme importancia, es clave para los proyectos futuros de gran envergadura de la llamada reactivación de la ruta de la seda, por ejemplo. Irán es un cruce de caminos y de intercambios que involucra a las economías de mayor crecimiento, como China, como India, pero además, y yo diría que sobre todo, Irán es un ruido en el sistema de dominio regional que han pretendido y que pretenden los Estados Unidos y sus aliados, particularmente Israel o el Estado árabe, la República Árabe. Tanto el gobierno estadounidense ha tratado de llevar estas acciones no de manera aislada o sola. Perdón. El papel de Irán junto a Rusia, pues hay que recordar que fue determinante para el fiasco que terminó siendo el objetivo de Estados Unidos y esos aliados de derrocar al gobierno del presidente al-Assad en Siria y de crear un estado satélite acorde con sus intereses. Así que esa desestabilización de Irán seguirá siendo un propósito central para países como Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita y este eje de países a los cuales el país persa es un contrapeso muy fuerte y muy sólido. Señor Sánchez, ¿por qué Estados Unidos no reconoce la masiva participación del pueblo iraní en las elecciones como una muestra de lo que es la democracia y ahora habla de democracia? Mire, siguiendo el hilo de las actuaciones históricas de los Estados Unidos, este país siempre ha visto la democracia como un sistema dúctil, como algo blando que se puede acomodar de acuerdo con esos intereses, con esas disposiciones, con esas utilidades, con su provecho. Los Estados Unidos han defendido a capa y espada y han alimentado y han mantenido dictaduras oprobiosas en todo el mundo. Miremos solamente la región latinoamericana, la época de las grandes dictaduras que sostenieron. Siempre y cuando esto lo han hecho, siempre y cuando les sean favorables en lo económico, en lo político, en lo estratégico.
Y cuando se han orientado a cambiar alguno de esos regímenes, pues ha sido porque existe ya un evidente descontento popular o cuando por alguna razón dejan de serle convenientes. Entonces ahí sí procuran monopolizar cualquier descontento, traicionan los movimientos en curso, compran activistas, financian agrupaciones locales y buscan pescar en ese río revuelto que ellos mismos ocasionan, que ellos mismos generan. Y entonces todo cambia para que nada cambie, es decir, es una estrategia vieja puesta en marcha una y mil veces. Lo han hecho sin ningún prurito, sin recato alguno. Entonces, en lo concreto de la pregunta, yo creo que pues, los Estados Unidos validan o invalidan una situación no porque sea coherente, no porque esa circunstancia sea cierta o congruente en sí misma, congruente en lo político, en lo filosófico, en lo ideológico, incluso en lo económico, sino porque sea conveniente o no, porque les sea propicia o no. En fin, ese es un actuar muy manido. Así que es un juego de doble moral que lo determina el bolsillo y los intereses particulares, y en un mundo sometido pues a unos preceptos o unas reglas tan duales, estas variables, tan variables de una manera tan drástica, pues el mundo afronta un juego muy peligroso, y yo creo que para Irán constituye un desafío todo este tipo de acciones que los Estados Unidos y estos aliados, el gobierno sionista de Israel, van a continuar tratando de llevar a cabo como lo vienen desarrollando aquí mismo en América Latina, en Venezuela, de tantos y tan variados mecanismos. Yo creo que para Irán la solidez que tiene el movimiento revolucionario y la fuerza revolucionaria islámica, yo creo que va a ser determinante para el futuro que se viene, que va a seguir siendo, como lo ha sido hasta ahora, un futuro lleno de espionaje y de acciones desestabilizadoras. Señor Sánchez Marí, muchísimas gracias por sus análisis. Ha sido muy amable de su parte. Hasta luego.